Un merecido saludo a todos los participantes en las 10ª Jornadas Venezolanas de Historia de las Geociencias. Me siento muy complacido por poder participar en este evento y agradezco a los organizadores por el esfuerzo realizado. Esta ponencia está basada en una investigación en línea no exhaustiva realizada en varios idiomas desde Proyecto VES para explorar las contribuciones de la inmigración ucraniana al desarrollo del país. Proyecto VES es una iniciativa de investigación independiente que por una parte estudia los aportes de la inmigración extranjera en ciencia y tecnología en Venezuela y por la otra investiga los éxitos de la inmigración venezolana en estas mismas áreas en sus países de acogida. La herencia cultural europea en Venezuela está enraizada. Aunque este legado ha sido en general bien estudiado, los aportes de la inmigración centroeuropea oriental a la sociedad venezolana y en particular las contribuciones ucranianas, hasta hace poco habían recibido poca o ninguna atención. Hoy quiero destacar aquí la contribución ucraniana a la ingeniería en Venezuela y en particular presentar el caso del geólogo ucraniano Bogdan Korol, quien dedicó una buena parte de su vida a la exploración geológica minera de Guayana. Los invito entonces a conocer esta fascinante historia. Debido al desconocimiento en la sociedad venezolana sobre la presencia y las actividades de la comunidad ucraniana en el país, a principios del año pasado, Proyecto VES inició una indagación sobre los aportes de la inmigración ucraniana a la sociedad venezolana. El estudio titulado Ucrania en Venezuela, herencia y espíritu cosaco en la tierra de gracia, fue realizado sin más recursos que la Internet, las aplicaciones digitales y las redes sociales, utilizando la metodología sondeo histórico digital. La investigación descubrió que aunque los ucranianos en Venezuela fueron pocos, contribuyeron significativamente a la trayectoria del arte, la cultura, la educación, la jurisprudencia y la reforestación. Y su espíritu inquieto se expresó y se hizo sentir en nuestra ciencia, en matemáticas, química, física y ciencia de los alimentos, en el sector salud, en medicina, odontología y en la investigación biomédica, y en ingeniería, eléctrica, civil, mecánica, geológica y química. Extractos del estudio Ucrania en Venezuela fueron publicados regularmente en el papel literario del periódico El Nacional desde el 1 de octubre del año 2022 hasta el 11 de febrero del 2023 bajo el título Crónicas Digitales de Ucrania en Venezuela. Esta ponencia está dividida en 4 segmentos. En el primero presento los aspectos generales de la inmigración ucraniana en Venezuela. En el segundo destacaré los aportes de algunos ingenieros ucranianos en el país. La vida del geólogo Bogdan Korol se trata en la tercera parte y finalizo la ponencia con unas conclusiones. Desde por lo menos 1925 existió en Venezuela una pequeña presencia ucraniana. Entre ellos, por ejemplo, estaba la familia Inver Barú de Odessa. La recordada médico infantil Lía Inver de Coronil nació en esa ciudad en 1914. Ella y su hermana Sofía Inver fue parte de ese puñado de individuos centroeuropeos orientales residentes en el país en aquel entonces. Pero la mayoría de los inmigrantes ucranianos vino a Venezuela entre 1947 y 1951 desde los campos para refugiados en Europa. La Segunda Guerra Mundial dejó a millones de personas desarraigadas, entre las cuales aproximadamente 2,3 millones eran ucranianos. La mayoría, bien de forma voluntaria o forzada, se regresó a la Ucrania comunista. La excepción fueron unos 210.000 ucranianos los que se rehusaron a retornar a las áreas bajo el control soviético. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, un selecto grupo de estos desplazados ucranianos con pasaportes checos o polacos o desterrados sin papeles oficiales como la familia Korol, pero de origen ucraniano, emigró a Venezuela y tomó residencia, algunos por solo años y otros por toda una vida. Según la historiadora Catalina Banco, abro comillas, las estadísticas oficiales nos permiten constatar que entre 1940 y 1957 los italianos, españoles y portugueses constituían casi el 70% del total de 526.655 inmigrantes.
Solamente 18.802 personas provenían de países ubicados en Europa del Este, lo que representaba apenas el 3,57% de los extranjeros que arribaron al país en ese periodo. Cierro comillas. El 13 de marzo de 1949 se creó en Caracas la Asociación de Ucranianos de Venezuela. Según las cifras manejadas por esta organización, para principios de los años 50 el número de ucranianos en el país era cercano a las 3.400 personas. 865 familias ucranianas y 40 individuos solteros, distribuidos principalmente en Caracas, Valencia, Maracay y Barquisimeto. Los ucranianos en el país fueron muy proactivos. Fundaron un centro comunitario llamado la Casa del Pueblo de Ucrania. Crearon preescolares y escuelas sabatinas para la enseñanza del idioma y la cultura ucraniana. Establecieron iglesias católicas de rito griego y rito ortodoxo, tanto en Caracas como en Valencia, y organizaciones políticas locales para la lucha por la libertad del pueblo ucraniano y contra el comunismo de la Unión Soviética. El profesor Pedro Makarenko fundó el Centro para el Estudio de la Cultura de Venezuela y Ucrania, y desde el 21 de octubre de 1951 hasta 1959 produjo un programa radial en ucraniano de media hora de duración con comentarios en español que salió al aire todos los domingos por la Radiodifusora Nacional de Venezuela. El 11 de octubre de 1949 fundaron la Asociación de Mujeres Ucranianas de Venezuela. Se ha estimado que de 3.400 a 4.500 ucranianos desplazados por la Segunda Guerra Mundial hicieron suyo nuestro país entre 1947 y 1951. La pesquisa digital en múltiples idiomas descubrió que los ucranianos en Venezuela contribuyeron significativamente a la trayectoria del arte, la cultura, la educación, la jurisprudencia y la reforestación, y que su espíritu inquieto se expresó y se hizo sentir en la ciencia, el sector salud y la ingeniería. Entre los ucranianos que hicieron vida en Venezuela vale la pena destacar a la artista ucraniana Halina Mazepa, la ilustradora estrella de la revista Tricolor. El matemático Misha Kotlar, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela y uno de los matemáticos latinoamericanos más reconocidos. El gran artista, diseñador y arquitecto Vasil Krzyzewski, quien entre muchos trabajos diseñó el escudo de armas de Ucrania, quien dejó para nosotros su mirada de la roca Tarpeya de Caracas de principios de los años 50. El pintor ucraniano Iván Belsky, quien con su arte marcó la vida del médico de los pobres. Son 14 cuadros en gran formato alusivos a la vida del doctor José Gregorio Hernández, que Belsky pintó para el Museo Santuario en Isnotú. Y entre otros, también realizó las pinturas interiores de la Catedral Basílica Menor de la Inmaculada Concepción de Mérida. El estudio Ucrania en Venezuela identificó entre los inmigrantes ucranianos a varios ingenieros y profesionales afines a la ingeniería o a la tecnología. La pesquisa encontró a 24 ingenieros, 4 arquitectos, 2 topógrafos, un químico, el profesor Iser Budowski, quien estuvo entre los fundadores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia, y un experto en tecnología de los alimentos, el doctor Nikita Cherevinchi. El profesor Nikita Ivanovich Cherevinchi Conradi se encuentra entre los profesionales ucranianos que mayor influencia han tenido en el país. Fue pionero en la ciencia y la tecnología de los alimentos. Ayudó a mejorar la producción de ron añejo pampero e impulsó el desarrollo de procesos para la preservación de frutas tropicales. Con sus consejos, a principios de los años 50 nacieron en el país las primeras fábricas de enlatados de frutas y jugos. En 1959 ingresó a la Facultad de Ciencias de la UCB y allí fue nombrado el primer jefe de departamento de tecnología de alimentos. En esta imagen vemos al doctor Nikita Cherevinchi en el laboratorio central de las industrias Pampero. Como el estudio de los ingenieros de origen ucraniano no fue exhaustivo, con seguridad existen otros que aún no han sido identificados. En esta lámina y la siguiente se presentan los nombres de los ingenieros que fueron reconocidos. Las especialidades de los ingenieros identificados fueron 1 en agronomía, 4 en civil, 2 electricistas, 1 geodesta, 3 geólogos, 2 en ingeniería mecánica, 1 en ingeniería de minas, química 2 y 8 ingenieros cuyas especialidades aún no han sido identificadas.
No hay espacio para comentar sobre todos estos ingenieros ucranianos, pero quiero al menos destacar a los 4 que se muestran en esta lámina. El ingeniero electricista Volodymyr Koval fue profesor titular en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela y recibió la Orden José María Vargas. Llegó al país el 20 de noviembre de 1947 junto con su esposa, la artista Halina Mazepa, y su pequeño hijo Bogdan Koval, que hoy día es un arquitecto graduado de la UCB. El ingeniero agrónomo Benedikt Vasiuk fue un pilar organizacional de la comunidad ucraniana en Venezuela y trabajó en la creación o en el mantenimiento de los jardines y parques nacionales. Realizó la topografía modificada del Parque del Este. Por ello, la próxima vez que visites este parque, ten presente que todos los cerritos o colinitas que veas fueron levantados por manos ucranianas para el disfrute de todos los caraqueños. Iván Linde, Eugenio Shcherban y Bogdan Korol son los 3 geólogos identificados en este estudio. El ingeniero Iván Linde vino en el mismo barco que trajo al profesor Volodymyr Koval a Venezuela. Llegó con sus 2 hijas y su esposa, la artista Halina Krichevska, hija del arquitecto y artista ucraniano Vasil Krichevsky. Estudió en la Escuela de Ingeniería Geológica y Minera de la Universidad de Kiev, graduándose como ingeniero geólogo y prospector de minerales útiles. Participó en varias expediciones geológicas y de prospección en la Unión Soviética y en 1938 ingresó como miembro de la Academia de Ciencias de Ucrania. En junio de 1941 fue llamado al servicio militar con el rango de oficial, pero tiempo después cayó como prisionero de guerra y estuvo confinado en 3 campos de concentración alemanes. El país reconoció su valor profesional. Desde su llegada en 1947 hasta finales de 1960, trabajó como geólogo en la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas MOP. Trabajó en varios proyectos de riego y realizó los estudios geológicos para la construcción de varios embalses, como Apón, San Carlos, Neverí, Pueblo Viejo, Aroa y otros. Iván Linde falleció en Caracas el 6 de enero de 1961 y 3 días después a su casa llegó el nombramiento como profesor de geología en la Universidad de Oriente en Ciudad Bolívar. El profesor de física Nicolás Shcherban llegó a Venezuela en 1948 junto con su esposa Zinaida Dolinde y sus 2 pequeños hijos, Eugenio, nacido en 1942, y Vladimir, nacido en 1947. Eugenio Shcherban creció en Caracas, estudió en la Escuela de Geología y Minas de la UCB y en 1974 egresó como ingeniero geólogo con la presentación de la tesis de grado Geología y Petrología de Puerto Ayacucho, Territorio Federal de Amazonas. Trabajó para Codesur y la empresa Oficina Consultora de Ingeniería y Desarrollo OCOIDESA. En 1979, junto con Pablo Colbe, fundó la empresa consultora Infrasur. Eugenio Shcherban estudió el metamorfismo de las rocas del Grupo Roraima, Estado Bolívar y Territorio Federal Amazonas y exploró las cuevas y cimas en cuarcitas y metalimolitas del Grupo Roraima, meseta de Guayquiquima, Estado Bolívar. En su honor, el botánico estadounidense experto en la flora de nuestra Guayana, Julian Alfred Steinmark, nombró a una nueva especie de árbol encontrado en el Cerro Guayquiquima, en el Parque Nacional Jaguasari-Sariñama, Estado Bolívar, como Luvaria sherbani. Con los fragmentos digitales encontrados, vamos ahora a esbozar la trayectoria vital del geólogo ucraniano Bogdan Korol. Una de las primeras trazas digitales encontradas fue un estudio biográfico de geólogos de origen ruso en América Latina que trae una entrada sobre Bogdan Korol con varias inexactitudes que nuestro estudio corrige. Bogdan Korol nació el 16 de enero de 1931 en Ucrania Occidental, en el distrito Chortkov del voivodato de Tarnopol o Ternópil. Para esa época, los territorios de Ucrania Occidental estaban administrados por la Segunda República de Polonia. Los primeros pasos de Bogdan Korol en su ciudad natal son un misterio. Parece ser que hacia 1944 estudió en el gimnasio ucraniano de Sokal, en el antiguo voivodato de Lvov, una división administrativa de la Segunda República de Polonia que en 1944 estaba ocupada por la Alemania nazi. Ante el avance soviético sobre Polonia, los miembros de la familia Korol huyeron hacia Alemania, en donde vivieron como refugiados libres hasta 1947.
Aquí la palabra libres significa que no estaban alojados en ningún campamento para desplazados. Antes de viajar a Venezuela, el 18 de noviembre de 1947, los Coral fueron reubicados en las barracas de la base militar estadounidense Flak Kaserne en Ludwigsburg, cerca de Stuttgart. Próximo a cumplir 17 años, Bogdan Coral arribó al país con sus padres, Antin o Antonio Coral y Osip o Josefina Tilny. Esta es la tarjeta de registro de Bogdan Coral como DP, es decir, Displaced Person o persona desplazada, fechada el 11 de junio de 1946. Nótese que el destino preferido entonces era Canadá. Su padre, Antin Coral, ingeniero de minas graduado en la Academia Superior de Minería en Písibran, Checoslovaquia, trabajó en el Departamento de Construcción de Aeropuertos del Ministerio de Comunicaciones. Diseñó, construyó y reconstruyó varios aeropuertos nacionales. En 1963 ejerció como profesor de agrimensura y geodesia en la Escuela de Geología y Minas de la Universidad de Oriente en Ciudad Bolívar, en donde investigó en temas relacionados con la topografía minera. Cuando se eligió la primera junta directiva de la Asociación de Ucranianos de Venezuela el 13 de marzo de 1949, Antin Coral formó parte de la misma como miembro adjunto. Tuvo una posición respetable en el seno del movimiento católico ucraniano en Venezuela como jefe del comité parroquial de la Iglesia Católica Ucraniana en Caracas, un cargo que desempeñó desde la creación de este comité hasta su muerte. Asimismo, Antin Coral dirigió la Sociedad Deportiva Ucraniana Chornomortsi, que en español se llamó Club Deportivo Mar Negro. La investigación no dio con los primeros pasos de Bogdan Coral en el territorio nacional, pero supongo que debió estudiar en algún colegio o liceo caraqueño. Realizó los estudios universitarios en Estados Unidos y en 1956 se graduó como geólogo petrolero en Colorado School of Mines. Durante sus estudios formó parte del equipo de soccer, es decir, fútbol, jugando como portero. Sus actuaciones deportivas le hicieron merecedor de una letra. Como letterman, podía portar la inicial de la universidad en su chaqueta deportiva. Bogdan Coral se matriculó en Colorado School of Mines en 1950, pero por alguna razón al año siguiente se retiró de la universidad. Regresó en el año 1952 como estudiante sophomore en la carrera de Ingeniería de Petróleo. Se une entonces al equipo de fútbol y a la Sociedad de Estudiantes de Ingeniería Geológica. Fue en 1955 cuando cambió la especialidad de sus estudios hacia geología petrolera y, como ya se mencionó, en 1956 egresó como geólogo petrolero. La pesquisa no encontró trazas digitales entre su grado de 1956 y sus primeras dos publicaciones en el Boletín de Geología de enero de 1958 a diciembre de 1959. En ese boletín figura entre el personal técnico de la Dirección de Geología, División de Geología de Recursos Minerales del Ministerio de Minas e Hidrocarburos. Como su nombre no aparece en el boletín anterior, podemos inferir que Bogdan Coral probablemente comenzó a trabajar en el Ministerio de Minas y Hidrocarburos en 1958. Desde la División de Geología de Recursos Minerales, Bogdan Coral se dedicó a explorar partes del escudo de Guayana. En lo que parece ser su primer artículo, Bogdan Coral describe el descubrimiento de un yacimiento de tungsteno en Guayana. Encontró que el yacimiento consistía en vetas de cuarzo mineralizadas con eschelita, oro nativo y pirita finamente diseminada en la veta, como también en la roca encajante. El estudio no presenta el cálculo de las reservas. Nótese que en la introducción refiere haber visitado la zona en julio de 1955, es decir, en tiempos cuando todavía era un estudiante en Colorado. Con la bibliotecóloga Josefina Forjonel Castillejo, Bogdan Coral recopiló una bibliografía e índice de geología, minería y petróleo de Venezuela, el cual publicó en el Boletín de Geología. Bogdan Coral participó con dos trabajos en el Tercer Congreso Geológico Venezolano, efectuado del 22 al 29 de noviembre de 1959. Génesis de los yacimientos auríferos en las rocas volcánicas de la serie Pastora y minerales de tungsteno en las minas de Botanamo y el Callao. En 1961, Bogdan Coral asistió al Congreso Centenario del Colegio de Ingenieros de Venezuela.
en donde presentó su estratigrafía de la serie Pastora en la región Huassipati-El Dorado. En este estudio estratigráfico, Corol introdujo el nombre de Formación El Callao para diferenciar una secuencia local volcánica de flujos de lava espilítica intercalada en la serie Pastora. Como parte de sus estudios de exploración geológica, en 1962 produjo el mapa geológico de la región Huassipati-El Dorado. En 1964 redactó un informe geológico del distrito minero de Tinaquillo, estado Cojedes, y en 1969 del estudio de los yacimientos de magnesita en Lomaguerra en el distrito Arismendi, estado Nueva Esparta, presentó los resultados en el cuarto Congreso Geológico Venezolano. En el Boletín de Geología de 1965, Bogdan Korol figura como geólogo 2, pero para 1966 ya no figura como profesional adscrito a la Dirección de Geología del Ministerio de Minas e Hidrocarburos. Al parecer, desde ese entonces se dedicó al ejercicio libre de la profesión. En 1973, en el segundo Congreso Latinoamericano de Geología, Bogdan Korol presentó 3 trabajos. Uno estaba relacionado con la geología de la provincia de Pastora, el otro fue sobre fotogeología y en una tercera contribución trató las exploraciones geofísicas en las regiones tropicales. Hago notar que en las actas del Congreso figura como un geólogo de Caracas y no presenta afiliación institucional alguna. Y en el anexo que trae la lista de los asistentes solo se muestra la dirección de habitación. Esto es consistente con la idea de que para la fecha trabajaba como un geólogo consultor independiente. Según el Boletín de la Propiedad Intelectual de Venezuela, a Bogdan Korol le fue otorgada en 1983 la marca comercial Superware. El 26 de julio de 1983, Bogdan Korol falleció en un accidente de carretera cuando su carro cayó por un barranco. Su cuerpo reposa en el Cementerio General del Sur de Caracas. Bogdan Korol fue miembro del comité directivo de la comunidad ucraniana Hromata de Venezuela y de la junta de la Asociación Chornomortsi o Club Deportivo Mar Negro y plantilla de su equipo de fútbol. Se casó con Anna Hull, nacida en 1936, con quien al menos tuvo 2 hijos, Oksana Katina, nacida en 1956, y George, nacido en 1958. Ambos vinieron al mundo en Caracas y actualmente residen en Estados Unidos, formando parte de la diáspora ucraniana de origen venezolano. Bueno, ha llegado el momento de decir unas palabras finales. Con la investigación Ucrania en Venezuela, he querido crear memoria y descubrir a una Ucrania que ha permanecido invisible para la sociedad venezolana y traerla a nuestro convulso presente. Se ha estimado que durante los años 1947 a 1951, entre 3.400 a 4.500 ucranianos ingresaron a nuestra tierra de gracia. Nuestra indagación solo puede analizar detalladamente a un puñado de miembros de esta comunidad que, aun siendo pequeña en comparación con otras inmigraciones como la española o la italiana, se percibe como grande a la hora de fijar la atención en los detalles de su desarrollo y en las vidas de sus miembros. Como se ha podido ver a lo largo de esta presentación, los ucranianos hicieron valiosos aportes a la ingeniería venezolana. En ingeniería geológica destacan los nombres de Iván Linde, Eugenio Sherván y Bogdan Korol. Las actividades profesionales de estos 3 geólogos merecen contar con estudios detallados que todavía están por hacerse. Bogdan Korol fue un geólogo minero que estudió los yacimientos en las regiones de Guayana y Nueva Esparta y contribuyó a nuestro conocimiento de la geología de la región Huassipati-El Dorado y de los yacimientos auríferos de minerales de tungsteno y de magnesita. Lamentablemente, un accidente automovilístico le cegó la vida cuando aún tenía mucho por contribuir a la geología minera venezolana. Muchas gracias a todos por la atención prestada.